Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy vamos a hablar acerca de la OTAN. Para eso nos acompaña el maestro Armando García, que ya ha estado con nosotros, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias, Armando, por estar con nosotros. Kimberly, hola, es un gusto estar aquí. Para empezar, para nuestro auditorio que no sabe, que no conoce, ¿qué es la OTAN? ¿Y por qué importa la OTAN? Podríamos empezar con lo básico, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que en agosto cumple 73 años, justamente, una organización que entró en vigor, empezó a funcionar en 1949, en el contexto de la... Poquito después de que se crean las Naciones Unidas. Exactamente, en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La alianza defensiva frente al expansionismo en ese momento de la Unión Soviética en Europa. Esto es importante porque para hablar de la OTAN podríamos hacer un repaso rápido de su evolución en tres etapas, de 1949 a 1989, como parte de este mundo bipolar, justamente, no una alianza... Este mundo Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia... La Guerra Fría, ¿no? Una alianza defensiva de seguridad colectiva, justamente, ¿no? En lo que además podría ser definido con lo que dijo Karl Deutsch, la OTAN como un ejemplo de la comunidad de seguridad en términos de identidad política. El mundo occidental, el mundo liberal, frente al mundo soviético, justamente. Primera etapa. Segunda etapa, después de 1989, 90 al 2001, un mundo unipolar, ¿no? En donde el mundo liberal se alzaba como el vencedor frente de la Guerra Fría. Estados Unidos, básicamente, en donde Ikenberry definía la OTAN como el ejemplo del pegamento de lo que sería el mundo posguerra fría, justamente, ¿no? Y una tercera etapa, que es en la que estamos ahora, que podríamos decir 2010, pero precisamente, o más específicamente 2014 al 2022, ¿no? Lo que llamamos la competencia estratégica en un mundo multipolar, tal vez, tripolar seguro, China, Rusia y Estados Unidos, y Europa ahí un poco balanceándose, ¿no? Siempre un poco, ¿no? Exactamente. Siempre está como en más o menos. Termina por definirse, ¿no? Justamente porque en esta tercera etapa pasamos de los desafíos internos que enfrentaba la OTAN hace 2 años, la declaraba el presidente Emmanuel Macron con una muerte cerebral, justamente, ¿no? O Trump, cuando estaba en la presidencia, que decía que la OTAN no funcionaba y que Estados Unidos la iba a dejar, ¿no? Y hoy tenemos nuevamente a los desafíos externos en el centro de la importancia. Y este resurgimiento, este volver a hablar de la OTAN, que vuelve a tener este protagonismo, probablemente ocurrido por la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Por qué nos importa hoy la OTAN? Yo quitaría el probablemente. El resurgimiento de la OTAN es consecuencia directa de la invasión rusa en Ucrania. Nos importa por este elemento de la defensa que representa en términos ideológicos políticos del orden liberal, el viejo orden internacional del 99 al 2001, al 2010, en términos de Estados Unidos, Europa, y el surgimiento de un nuevo orden internacional con 2 potencias que no son potencias a la par que Estados Unidos, pero sí tienen una presencia muy importante, como sería Rusia y China. Muy importante. ¿Qué va para 2030? Claro, recordemos, la invasión rusa en Ucrania es el regreso de la guerra a Europa. Un escenario que no tenía una guerra desde la Segunda Guerra Mundial, justamente, y el escenario estratégico de la participación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo concepto estratégico define su actuación geográfica. En el tratado, en el artículo 6, nos dice qué entendemos por el Atlántico Norte. Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y Europa. Justamente. Pero con un Estados Unidos líder de esta organización. Siempre. En todo momento. Ahorita también. Por supuesto. Además, un elemento que nos ejemplifica este papel de Estados Unidos es que en el articulado del tratado, el único estado que se menciona específicamente es Estados Unidos. Por ejemplo, es un tratado, es una organización internacional, las organizaciones internacionales funcionan, los tratados se depositan en Naciones Unidas, en la OTAN no. El tratado lo resguarda el Departamento de Defensa de Estados Unidos y los instrumentos de adhesión de los nuevos miembros se entregan al Departamento de Estados Unidos. O sea, ellos son los árbitros. Por supuesto. Creadores, árbitros y patrocinadores. Claro, por supuesto. De hecho, desde una perspectiva crítica, podríamos decir que la OTAN
ha tenido tres grandes objetivos. Por un lado, impedir el acercamiento, el entendimiento entre Europa, hoy entendida la Unión Europea, y Rusia, que es este actor extraeuropeo, pero que está en Europa justamente, ¿no? Segundo objetivo, el control de la identidad política, ¿no? Esta definición de lo que entendemos por el orden liberal, justamente. Y el tercer objetivo, por supuesto, la subordinación de los intereses estratégicos de defensa de los miembros a lo que le interesa a Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial tiene mucho sentido porque Europa quiere pertenecer a una organización como esta. Está en un proceso de reconstrucción, pero hoy... Claro, hoy, desde 2022, también tiene sentido por la inversión rusa. Si no hubiera estado no tendría sentido. Porque además, en términos de lo que representó la última cumbre en Madrid hace una semana, tenemos que recordar que justamente cuando termina la Guerra Fría hay este proceso de redefinición de para qué importa la OTAN, ¿no? ¿Por qué queremos mantenerla si ya no está el contexto de la Guerra Fría? Y se empieza a reformular el concepto estratégico de que la defensa ya no es frente a amenazas estatales, porque ya no hay enemigos como la ex Unión Soviética. Ingenuos. Sino que tendrían que ser, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? Hoy, en 2022, en la última cumbre, se ha vuelto a señalar que Rusia es la amenaza más importante y directa para la seguridad euroatlántica. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Entre la caída del muro, la caída de la Guerra Fría y antes de la invasión, ¿qué papel jugó Rusia en esta organización? En la OTAN, ninguno. Bueno, fue considerado socio. Muy importante, digamos que del 91 al 99, Rusia se intentó acercar a Occidente, aunque en términos de la OTAN la presencia es testimonial. Justamente a partir del 99 hacia el 2010, sobre todo en el contexto del 2001, Rusia es considerada un socio con la cual la OTAN puede trabajar en términos de la Asociación por la Paz. No solo Rusia, todo el espacio postsoviético, lo que son Asia Central, Ucrania, Bielorrusia, son considerados socios para construir esta paz global, ¿no? Justamente. Y a partir del 2014 se va a un distanciamiento que termina por reflejarse hoy en día, en donde Rusia es considerada la amenaza principal. Otra vez. Exactamente. En el eterno retorno a los mismos temas. Vamos a hacer una pausa, lo esperamos en nuestras redes sociales para cualquier duda que tenga. Regresamos. Estamos hablando de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que ha recobrado muchísima fuerza con la invasión rusa a Ucrania, que fue un instrumento para defender esta zona común de interés y de influencia de Estados Unidos, que es Europa. ¿Tú ves la OTAN como un instrumento, una organización mucho más, tal vez no importante, pero sí influyente en intereses concretos que la ONU o que la Organización Mundial de la Salud, que en muchas ocasiones han sido más figuras de ornato que servir para algo? Por supuesto, porque la OTAN es el reflejo práctico de la influencia de Estados Unidos en Europa. Te lo pongo en una palabra, en términos de la Unión Europea, esta búsqueda de una política de seguridad común siempre ha estado topando con el papel de la OTAN y el debate entre atlantistas y europeístas. ¿Quién debe defendernos? Una de las principales estatutos de la OTAN es: atacas a un miembro, nos atacas a todos. Todos nos defendemos. Estados Unidos no necesita que lo defienda, digamos, España. No. Suecia, Finlandia. ¿No es un poco humillante para la Unión Europea, después de constituirse ya como Unión Europea, que siga dependiendo de este brazo armado y de esta fuerza militar de Estados Unidos? Es un ejemplo de lo difícil que es el proceso de integración, porque esta cuestión en la Unión Europea representa un elemento de cesión de soberanía, algo que no existe en la OTAN. Absoluta dependencia. La OTAN es un término, una organización intergubernamental basada en el consenso, sí, cuyos principales intereses están definidos por Estados Unidos, ¿no? Los intereses de la defensa, justamente, porque además tiene que ver con una concepción más clásica o tradicional de seguridad. Por eso hoy nuevamente Rusia es la amenaza,
¿no? Mientras que la Unión Europea, en esta búsqueda de esta autonomía, de esta soberanía europea, ha ido definiendo la seguridad en otros términos, más estructurales, más en términos de desarrollo, en economía, en cooperación justamente, ¿no? Por supuesto, la OTAN hoy en día refleja esta importancia justamente de Estados Unidos en términos, insisto, en la confrontación en un mundo tripolar. No solo Rusia en términos del espacio geográfico europeo y lo que representa el gas, sino China, que es otro elemento importante que tenemos que retomar de la Cumbre de Madrid, en donde hay una mención por primera vez a China, no como una amenaza, pero sí como un desafío al sistema internacional. Un gigante que va creciendo en silencio. Exactamente, porque además tiene una presencia en lo que conocemos como el flanco sur de la OTAN, que es el Mediterráneo, la parte de Medio Oriente, África, justo, ¿no? Y entonces ya es esta idea de mantener la presencia de Estados Unidos a nivel internacional. ¿Cuál es la estrategia de China en la invasión rusa a Ucrania? Porque se han mantenido lo más que pueden como la sombra invisible, observando, pero todos al pendiente de qué dice China. Claro, porque no le interesa tampoco entrar en un conflicto, justamente. No, yo creo que tampoco en términos generales. Ciertamente está un escalón más abajo en términos tecnológicos que Estados Unidos, pero tiene mayor población, por ahí en algunos artículos se dice más carne de cañón, ¿no? En términos de lo que representa el ejército directamente. Pero yo creo que su estrategia más bien es que se desgasten estos dos, que al final también son competidores para China en el sistema internacional. Porque, ojo, a China le interesa Europa, sí, pero por lo que representa en términos de comercio. Pero en términos geográficos, el interés de China, que tiene que ver porque está señalada como desafío al sistema internacional, está en el Océano Indo-Pacífico. Los mares del sur de China, el estrecho de Malaca, donde está el comercio internacional, hay hidrocarburos, el paso del petróleo, justamente. No olvidemos el papel de la nueva ruta de la seda, justamente. Y entonces lo que interesa a Estados Unidos en términos de la OTAN, al señalarlo como un desafío del sistema internacional, es decir, ojo, no tenemos Nos estamos viendo. Claro, porque incluso recordemos que antes de la invasión rusa a Ucrania se pensaba o se hablaba de que la OTAN podría entrar en un conflicto con China por Taiwán, por lo que representa el Océano Indo-Pacífico justamente. Pero insisto, a China, que históricamente desde la década de los 70 hasta hoy en día ha sido un free rider, no le interesa un conflicto militar directo ahora, porque le interesa el desarrollo económico. Poder económico es para lo que ellos van, no para la influencia política. Dos actores importantes, Suecia y Finlandia, que se quieren adherir y que Rusia advirtió, cuidadito que pidan entrar a la OTAN. ¿Qué pasó ahí? Yo quitaría el que se quieren porque justamente el martes, ayer, firmaron ya el protocolo de adhesión, entonces van a ser miembros de la OTAN, sí o sí. Suecia y Finlandia, que habían sido históricamente neutrales por la vecindad con Rusia. Ojo, habría que diferenciar. No es lo mismo, por supuesto, que Ucrania quisiera ingresar a la OTAN, ¿no? Que es considerado parte de la cultura rusa, a que Suecia y Finlandia. ¿Que son independientes? Sí, que Rusia ha dicho, ok, pueden ingresar, pero si me ponen bases en la frontera entre Finlandia y Rusia, perdón, voy a responder igual, porque es este dilema de la seguridad justamente, ¿no? Entonces es un elemento importante porque incluso Suecia y Finlandia han querido ingresar hoy a la OTAN porque ven la amenaza directa de lo que representa Rusia, ¿no? Justo con los bálticos son la zona donde hay más miedo justamente a lo que pueda hacer Rusia en términos territoriales, ¿no? Esta lucha por el territorio geográfico justamente. Entonces, bueno, Suecia y Finlandia pasarán a formar parte de la OTAN y hablaremos de una organización ya con 32 miembros. Nada ¿no? mal, nada pequeño, mal. con las economías pues, de las más poderosas. Aunque habría que recalcar también aquí un elemento interesante respecto a la OTAN en el confrontamiento con Rusia. La OTAN es una alianza militar defensiva nuclearizada, pero las armas nucleares no pertenecen a la OTAN, ¿no? Pertenecen a los miembros que tienen armas nucleares. Eso también es un elemento importante que hay que tener en cuenta, porque es una de las partes que dice Rusia en términos de amenaza, ¿no? Si me ponen armas nucleares en la frontera, tengo que responder de alguna forma, justamente. Al interior de Rusia, ¿cómo está la población en este sentido de la invasión, de lo que está sucediendo? Porque los dejaron, pero sin nada.
Claro. Es quien más lo está sufriendo, como siempre, la población de a pie. En términos generales, las guerras siempre tienen sufrimiento para la gente común, ¿no? Al interior de Rusia es un poco complicado por todo el control que hay, ¿no?, respecto a los medios de comunicación en términos del gobierno de Putin. Pero sí hay que diferenciar que hay dos bloques, ¿no? Justamente aquellos que han comprado el discurso de Putin de vamos a regresar la grandeza de Rusia, que es muy importante, no hay que olvidarlo, del 91 al 99 el nivel de vida de Rusia se fue en picada y entonces hoy en día la gente pregunta, ¿estaríamos mejor como estábamos con la Unión Soviética, justamente, ¿no? Está el papel, presencia de Rusia como potencia. Y luego, por supuesto, está el otro grupo que son los defensores de las libertades democráticas, de la libertad de expresión, de la democracia, del Estado de Derecho, que se enfrentan a una persecución del gobierno directamente para evitar que tengan presencia, justamente. Los grupos, ¿no?, más vulnerables también, ¿no? La por situación supuesto, de derechos humanos al interior de Rusia es muy complicada. Porque este elemento de los derechos humanos es un elemento que los rusos, por ejemplo, el discurso de Putin dice, es un elemento, un concepto del orden liberal estadounidense. Está inventado, no es un elemento... Las declaraciones hacia los homosexuales son muy fuertes. Por supuesto, el colectivo LGBT y más es uno de los colectivos que más sufren justamente, ¿no? Junto con las minorías, también tendríamos que decirlo, las minorías étnicas y religiosas, que son las que más sufren el control justamente de esta rusificación, esta idea de la grandeza rusa a partir de lo que representa ser ruso justamente. No son los primeros, ¿no?, que por añoranza y nostalgia ponen en riesgo el orden internacional. Justamente, incluso leíamos hace un par de días esta idea de que lo que está pasando en estos últimos años, ¿no?, poder recordarnos un poco al contexto del inicio del siglo XX, justamente, ¿no?, en esta idea de tenemos que buscar la grandeza, justamente. El peligro de la nostalgia. Vamos a hacer otra pausa, ya regresamos, está en Debate 22. Estamos de regreso. Armando García, ¿cuáles son las perspectivas en el mediano plazo de la invasión rusa a Ucrania? Está estancada ahora mismo y lo que creo que terminará definiendo es el control de Rusia de la parte sur de Ucrania, justamente conectar toda esta región del Donbass, el Lugansk, Crimea con Odessa, que es la parte litoral del Mar Negro, justamente, arrebatarle este territorio a Ucrania, reducir el territorio ucraniano y a partir de ahí negociaciones que permitan que no haya una victoria única de uno de los lados, justamente, porque es lo que se quiere evitar para evitar el sentimiento de revanchismo posteriormente, ¿no? Y en estas negociaciones que podrían darse después, un elemento fundamental será la neutralidad de Ucrania respecto a la alianza militar en la OTAN, por ejemplo, que no ingrese, justo porque, insisto, Rusia lo ve como esta parte que sus forma parte de inmediatas. Su espacio vital, ¿no? Siguiendo este término de geopolítica, en donde no puede permitirse que haya esta presencia de los aliados occidentales. Como no le gustaría a Estados Unidos que en Canadá haya bases rusas o en México. O que en México estuviera justamente, ¿no? Este es un elemento que tenemos que tener en cuenta para las negociaciones que puede haber, aunque en la cumbre de Madrid, justamente, otro de los elementos importantes fue que iba a mantenerse el apoyo a Ucrania, ¿no? Que es esta paradoja de lo que se ha representado, lo que se conoce la militarización de Europa a partir de que Estados Unidos ha enviado más tropas, ¿no?, al territorio europeo. Antes de la invasión, las tropas estadounidenses se habían ido reduciendo. Hoy en día se han reforzado su presencia hasta llegar a 100.000 soldados en territorio europeo, justamente, ¿no? Que es una de las consecuencias que no tenía previsto Putin, justamente porque hace 2 años
los europeos no les interesaba estar tanto en la OTAN, ¿no? Estaba este debate en términos de para qué funciona. Sí, si nos vamos. Si no, los recursos que vamos a destinar a la OTAN, mejor destinémoslos a otro lado. Hoy en día, con la cumbre de Madrid, se reforzó nuevamente el compromiso de que hay que llegar a un 2% del PIB en defensa, justamente, para dárselos a la OTAN. Hoy de los 30 países de la Alianza Atlántica, solo 9 más o menos lo cumplen. Por supuesto, Estados Unidos, uno de los principales, aunque, ojo, no es el primero. Grecia es el país que más da de su PIB a la defensa, justamente. Por el proporcional de su PIB. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Este sería el punto importante. En el mediano plazo, ¿no ves que vaya a crecer esta invasión, que vaya a haber más problemas en la región? ¿Se va a ir apagando? Yo creo que va a quedarse en este conflicto estancado, justamente en la región del sur de Ucrania, que es donde están los enfrentamientos más directos. ¿Estaríamos viendo una balcanización como lo que pasó en los Balcanes, que se fue desdibujando? Podría ser un ejemplo, aunque aquí la diferencia es que en los Balcanes estaba la presencia de más etnias, ¿no? Aquí en este conflicto sí hay dos partes étnicas, los rusos y los ucranianos, y entonces más que una balcanización, la partición justamente en la Ucrania occidental, más cercana a la OTAN y a la Unión Europea, pero sin ser miembro de pleno derecho, justamente, ¿no? Y la parte oriental, que pasará a formar parte del territorio ruso, justamente. Previo a la invasión, muchas amenazas de Estados Unidos, los países europeos, y lo que realmente pasó fue un sabotaje económico a Rusia. La comunidad internacional dejó sola a Ucrania cuando ya la vio venir. O sea, fue así de, mejor no nos metemos. Sí, porque ser un enfrentamiento directo, los países europeos no lo quieren, ¿no? Ni tampoco tienen las capacidades. Quien tendría la capacidad es Estados Unidos, pero tampoco le interesa, insisto, por la cuestión de la presencia de China. ¿Les importa tanto, ¿no? Ucrania? Sí, no es que la hayan dejado del todo porque le siguen dando ayuda militar, esto es un punto importante. Sin esta ayuda militar, Ucrania tal vez no hubiera soportado como ha soportado. Tal vez tendría esta victoria Rusia como lo había planeado Putin, justamente. Rapidísimo. ¿No? Rapidísimo, cosa que no sucedió. Justo porque los europeos vieron que era necesario apoyar a Ucrania. Ojo, enviando armamentos y no ejército directamente, ¿no? Por esta cuestión de que Ucrania no forma parte de la OTAN y entonces no podía ser invocado el artículo 5, justamente. ¿Quiénes ganan? ¿Países como Irán cómo quedan con este nuevo acomodo? Irán, yo creo que el que más gana es China. Sí, Irán es y Turquía incluso, por ejemplo, ahora voy a retomar la parte de Turquía, pero China en el escenario internacional del nuevo orden, ¿no? Justamente tripolar, porque sigue creciendo económicamente, sigue teniendo una presencia política en América Latina, en África, ¿no? En Asia, en términos generales. A nivel regional, Irán, y yo destacaría particularmente el caso de Turquía. Turquía, miembro de la OTAN, uno de los enemigos históricos de Rusia, justamente, ¿no? Pero que ha movido ahí una balanza entre tener una alianza con Rusia, ¿no? Recordemos la guerra de Siria, justamente. Sí, Turquía han sabido jugar. Se movió con Rusia, justamente, ¿no? Y hoy en día, con el ingreso de Suecia y Finlandia, Turquía logró, que había puesto un veto, justamente unas concesiones respecto a los kurdos que están en estos dos países, que no hubiera logrado si no se estuviera en este escenario, justamente. Yo creo que Turquía como actor regional es uno de los que más gana, justamente. ¿Quién es el que más pierde? Aparte de Ucrania, evidentemente. Por supuesto. En términos generales, yo creo que Europa. Uno, porque la OTAN vuelve a reforzar el liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Dos, porque el conflicto está geográficamente en Europa, con todo lo que implica el desplazamiento de los ucranianos, justamente. Y tres, por esta disyuntiva en términos que no es nueva, pero que se retoma. ¿Quién nos defiende? ¿Qué hacemos, no? ¿Más autonomía? ¿O apostamos todavía, estamos preparados para renunciar al liderazgo estadounidense? No. ¿O nos vamos a buscar? Y no están preparados. No, justamente. Armando, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por esta explicación. Nos vemos muy pronto. Seguro que sí, Kimberly. Gracias por habernos acompañado. Quédese, ya viene Pantalla de Cristal. Buenas noches.
México.